Lo que es impresentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado a Hacienda. Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales, porque francamente, si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos, y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Nosotros estamos en contra de subir los impuestos, pero también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar. La famosa amnistía. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar, porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado, después de lo que se le ha hecho a los pensionistas, a los funcionarios y después de que en España haya más de 4,5 millones de personas que no pueden trabajar queriéndolo. Se nos dice que lo que se pretende es que se compre deuda pública. Yo les digo a todos ustedes que lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Lo que España necesita para atraer financiación y capitales es confianza en la política económica del país y confianza en el gobierno que la debe implementar. Yo espero, ya que ahora nos han dicho lo que tenemos que hacer, que esta a la que acabo de hacer referencia sea la última ocurrencia.